Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 10 de septiembre de 2007. Abrimos la Sagrada Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 9. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Esto habla el Señor Dios, el Espíritu Santo, a su iglesia bíblica Ríos de Gracia en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos con honor, con reverencia la palabra del Señor. Dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier cosa que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Palabra de Dios. Nuestro buen Señor y amante Redentor, gracias te damos porque has reunido a tu iglesia esta mañana para hablar tu palabra. Como tu siervo me dedico a ti, te suplico me sostengas en el santo ministerio de predicar la palabra, y que yo sea fiel a la Santa Escritura, y que pueda enseñar a mis hermanos los santos preceptos del Trino Dios expresados solamente en su palabra. Líbrame de hacer interpretaciones personales, líbrame de conducir a mis hermanos por un camino incorrecto, por el camino desviado. Señor, oramos para que hoy edifiques a tu iglesia con este mensaje, pero que también aquellos que aún no han creído vengan al conocimiento del Evangelio y reciban la gracia salvífica, porque es tu gracia para ellos en este día. La gloria de tu nombre será vista en medio de esta tu iglesia bíblica Ríos de Gracia. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El evangelista Mateo procede ahora a relatarnos un nuevo ataque contra el Señor Jesús. Ya el Señor Jesús había tenido 2 años de ministerio. En el primer año de ministerio fue como un año en que se estaba dando a conocer, un año en que se estaba mostrando como el rey Mesías al pueblo judío. El segundo año fue un año de esplendor, de aceptación plena. La gente lo seguía, tenía muchos admiradores, aún los sacerdotes y los fariseos, saduceos tenían cierta expectativa hacia el Señor Jesús. Pero al final del ministerio, como había sido predispuesto por el Señor, preparado por el Señor, empieza una persecución. Aquella rancia capa religiosa judía estaba viendo en ese nuevo rabí algo que no les gustaba, y ahora ese nuevo rabí, que estaba confrontando a todo el mundo, muy especialmente a ellos por su religiosidad, era un enemigo peligroso. Ahora era el tiempo de perseguirlo y, de ser posible, lo más pronto terminar con su ministerio. Era una piedra en el zapato, podríamos decirlo en nuestra forma de hablar actual. Era una piedra en el zapato para aquellos fariseos judíos. El texto que vamos a meditar esta mañana y que el Señor me ha dado titularle "El Rey Jesús confronta el legalismo", nos muestra de nuevo una acusación farisaica en contra del Señor Jesús. Y esta acusación va a generar un debate religioso. Y la pregunta en que se forma este debate religioso es: ¿cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Los fariseos se basan en su legalismo tradicional, pero Cristo, el Señor, le refuta
y les lleva al conocimiento de que la adoración que agrada al Señor es una adoración de corazón, mediante el cumplimiento de la palabra de Dios y no mediante el cumplimiento de normas humanistas, humanas, legalistas. Veamos este debate, cómo se desarrolla este debate en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la demanda del legalismo. En segundo lugar, veremos la refutación que el Señor Jesús le hace a ese legalismo. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el Señor Jesús juzga el legalismo como una hipocresía. Los 3 puntos de hoy son la demanda, la refutación y la hipocresía acerca del legalismo. La demanda del legalismo, la refutación al legalismo y la hipocresía del legalismo. Entonces puedes mirar el primer aspecto del texto, la demanda del legalismo. Dice el Señor: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. El relato comienza diciendo que vinieron al Señor Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que venían o que habían llegado de Jerusalén. Este no fue un encuentro casual, que aquellas personas iban caminando y se encontraron con el Señor Jesús. No, aquellos líderes religiosos de Jerusalén no eran unos curiosos más, que venían a ver qué estaba pasando por allá por las tierras de Galilea. Este fue al parecer un comité oficial del concilio de Jerusalén, del Sanedrín. Quizás fueron enviados a investigar acerca de este nuevo rabí, porque este nuevo rabí no pertenecía a la rancia capa del clero rabínico de Jerusalén, no estaba sometido a ellos, no dependía de ellos, y estaba enseñando cosas que discrepaban, que contradecían lo que ellos por años a su conveniencia venían enseñando. Ahora, recordemos que en anteriores oportunidades, en anteriores ocasiones, el Señor Jesús había confrontado fuertemente a otros fariseos, a otros rabís. Y muy posiblemente estos habían ido a Jerusalén y se habían quejado ante el Sanedrín. Por eso posiblemente ellos habían enviado aquella comisión para investigar al Señor Jesús. Sin duda alguna, esta comisión se proponía poner en cintura, imponer la autoridad del Sanedrín sobre el Mesías Rey. Los líderes judíos acusaron al Señor. Vinieron y le dijeron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Están comiendo sin primero lavarse las manos. Tienen que cumplir este precepto. Ustedes son unos desobedientes, ustedes son unos rebeldes. Ahora, observemos que el Señor Jesús estaba siendo acusado no por sus propios actos, sino por los actos de los discípulos, por la falla de los discípulos. Por lo tanto, esta acusación era ofensiva contra el Señor. El reclamo estaba mal dirigido, pues no debiera ser al maestro a quienes acusaban tan alevosamente, sino que ellos, aquellos personajes que venían de Jerusalén, debían haber venido primero a los discípulos y haberles amonestado, o por lo menos haber averiguado por qué razón ustedes no se lavan las manos. En el ritual de los ancianos, de la tradición de los ancianos, ¿por qué no se lavan las manos? No, ellos no investigaron. Inmediatamente vinieron a acusar al Señor Jesús. No a los discípulos, al Señor Jesús. Esta es una característica del espíritu legalista. El espíritu legalista impone leyes
aunque viole otras leyes. Aquellos hombres de Jerusalén violaron el mandamiento de la ley de Dios que encontramos en Éxodo, que no se puede aceptar ninguna acusación contra uno de los judíos a no ser por boca de 2 o 3 testigos. De igual forma, ellos no buscaron a los implicados, sino que fueron a un tercero. Esto es muy frecuente también en la iglesia del Señor. Se aceptan chismes y falsas acusaciones de los hermanos sin remilgos, y se condena a un hermano sin siquiera escucharle o permitirle conocer su falta. Esto es una muestra del fariseísmo y de la hipocresía en la iglesia, de la cual debemos guardarnos. Por esa razón, nuestra iglesia local, basada en la Escritura, ejerce algo que conocemos como la disciplina eclesiástica, que no la ejerce el pastor, sino que lleva un proceso que está descrito en Mateo capítulo 18. Y al final es la iglesia en general, es la asamblea de los creyentes, la asamblea de los miembros, quien toma la decisión de corregir al hermano o de ponerle en disciplina. No se puede hacer de esta manera como hicieron los fariseos. Ahora, el asunto, como se presentaron las cosas en aquella ocasión, es que los fariseos no tenían una intención de hacer cumplir la tradición de los ancianos. Es que ellos eran muy estrictos y buscaban que todo el mundo cumpliera la tradición de los ancianos y adoraran al Señor Dios de una manera correcta. No, ellos no pretendieron esto. Lo que ellos querían era venir a poner contienda al Señor, quizás para llevarle a juicio, como luego, un año después casi, lo hicieron impunemente. Ahora, observemos el contenido de la demanda. ¿Qué dice la demanda? ¿O qué es lo que ellos demandan? Tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, comen sin cumplir el rito de lavarse las manos, dijeron. Demandaban que los discípulos del Señor cumplieran al pie de la letra las tradiciones. Escuchémoslo bien, las tradiciones. Y es que el legalismo se basa en normas de tradición religiosa y acumula tradiciones tras tradiciones y requisitos gravosos difíciles de cumplir. En este caso, la demanda consistía en lavarse las manos. Pero esto no era un asunto de higiene o de cuidado para que no se transmitieran las infecciones, no. Era un lavamiento que supuestamente limpiaba a las personas, porque según ellos, los demonios entraban al cuerpo a través de la mugre de las manos. El legalismo se caracteriza también por ser supersticioso. Ahora, con la visita de Bergoglio a estas tierras colombianas, podemos ver ese ritualismo de los hombres. Esta mañana veía yo en la red que aquellas personas tan piadosas que fueron a donde Bergoglio y le besaron el anillo y ¡ay, tan lindo Bergoglio, el mensaje de paz que trae! ¡Cuidemos al planeta! ¡Tenemos que cuidar al planeta! Bergoglio lo dijo. Esas mismas personas dejaron la pista del aeropuerto hecho una miseria. Simples rituales, simples bobadas. Hombres haciéndose adorar de otros hombres. Ahora, observemos el origen de esta demanda. Las tradiciones eran mandamientos establecidos no por Dios, sino por los diferentes concilios de líderes judíos. Y era frecuente que se añadieran interpretaciones y ordenanzas a la palabra dada en el Antiguo Testamento. Recordamos que la ley moral de Dios está compuesta por 10 mandamientos fundamentales. Este es el eje de toda la ley, de la ley moral, de la ley sacrificial y de la ley nacional. Pero aquellos judíos
empezaron a interpretar las leyes. Empezaron a darle interpretaciones y ordenanzas a la palabra que el Señor les había dado. Esta serie de leyes o interpretaciones se conocían como la Mishnah. Y se decía, los rabinos decían, mire, es que aquí vemos esto y esto se debe interpretar de esta manera. El error consistió en que ellos elevaron al nivel de la palabra esas tradiciones. Ellos consideraron que las interpretaciones humanas, las interpretaciones que ellos le dieron por ser líderes religiosos, supuestamente muy ungidos y muy cercanos a Dios, con el derecho para interpretarlas a su acomodo, les hacía iguales a la palabra de Dios. Bueno, todo parecido de aquel pueblo de Israel de los tiempos del Señor Jesús con la iglesia de nuestros tiempos no es coincidencia. Hoy sucede lo mismo. Hoy los hombres dicen, yo tengo esta manera de interpretar la Biblia y a mí me parece que aquí dice esto y tú lo debes obedecer, e imponen cargas sobre cargas sobre cargas y más cargas. Ahora, otra característica del legalismo es que enfatiza en el hacer, los rituales. No se trataba simplemente de lavarse las manos en una vasija. El ritual de lavarse las manos era un ritual que requería primero recursos, porque había que tener agua, los jarrones, los ayudantes que había que pagarles, y empezar a hacer las oraciones, y empezar a hacer las repeticiones, los rezos y las purificaciones. Algo totalmente apartado del marco regulador de la adoración que Dios había dado en su palabra. El caso es que aquellos fariseos habían tomado un texto del Antiguo Testamento, una ordenanza dada por el Señor exclusivamente a los sacerdotes que iban a ministrar en el templo, de que deberían lavarse las manos antes de entrar a hacer toda la norma que Dios les había dado, que Dios había constituido para que se pudiera rendir el culto al Señor. Pero no, aquellos judíos convirtieron esto en una norma general, y no como lo decía el Señor, sino como ellos lo acomodaron. Es que el legalismo consiste en imponer normas de humana procedencia, pretendiendo así agradar a Dios. Pero ¿saben algo? Esta es una forma falsa de adorar. Esa es la base de la religión falsa. Algunas personas dirán, pero pastor, Cristo no vino a instituir una religión. Cristo vino a librarnos de la religión. Esto no es verdad. Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra religión no es mala en sí. Lo malo es lo que han hecho los hombres al hacer una mala religión. La palabra religión procede del latino religare. Religión, religare. La palabra religare significa volver a juntar, volver a ligar. El hombre fue separado de Dios por la causa del pecado. La religión tiene el propósito de volver a ligar a Dios con el hombre. Pero hay dos tipos de religión. La primera es la religión verdadera, aquella forma como Dios viene a relacionarse con el hombre. Y la religión falsa, aquella forma como el hombre pretende religarse a Dios. ¿Quién necesita de quién? ¿Es Dios quien necesita del hombre? ¿O es el hombre quien necesita de Dios? ¿Quién pecó y fue separado del seno del Padre? ¿Dios o el hombre? Fue el hombre. ¿Quién necesita ser justificado? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces, ¿quién dicta las normas de cómo acercarse a Dios justificado correctamente? El hombre. Entonces es Dios quien depara cómo nos podemos acercar a Él. Muchas personas piensan que podemos acercarnos a Él de una manera tan hermosa. Yo, por ejemplo, podría acercarme a Dios yendo a un arbolito y hablando con el arbolito, porque Dios está en todas partes. Y el arbolito es Dios en sí mismo, porque es obra de Dios. Allí está Dios, entonces yo le puedo hablar a Dios. Falso.
Eso es una religión falsa, es una invención mía. La adoración a Dios no viene por invención humana, la adoración a Dios proviene de la revelación divina. Es Dios quien determina cómo se ha de adorar a Él, cómo se le ha de adorar. Es Dios quien dictamina, quien dice cómo debes tú acercarte a Dios. Esa es la religión verdadera. La religión verdadera no es inventada, la inventada es la religión falsa. La religión verdadera es revelada, Dios la revela. En la religión falsa, el hombre pretende llegar a Dios con rituales, con cosas que hace. ¡Oh! ¡Qué bueno y qué piadoso es acercarse a Dios a través de los necesitados! Yo llevar dinero a la iglesia, ¿para qué? Si el pastor vive bien, los hermanos viven bien. ¡Ay, en cambio hay unos pobrecitos allá debajo del puente de San Juan! Ellos sí necesitan. Y yo creo que yo estoy adorando al Señor si hago las obras de caridad. No, el Señor dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. El Señor dice, traigan los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. El Señor no dice que traiga lo que quiera, no, el Señor declara específicamente, trae los diezmos. El Señor dice que tú seas generoso, abundante en tus ofrendas, y de esta manera Él será generoso contigo. No dice que si tú eres generoso con los pobrecitos, Él va a ser generoso contigo. Él se encarga de los pobrecitos. Muchos de ellos han sido puestos por Dios allí para que clamen a Dios, conozcan su estado precario y reciban la salvación. La religión falsa pretende acercarse a Dios a través de rituales. Yo voy a la misa, puede ser el sábado o el domingo o el martes, no importa. O a la misa de Gallo del 31 de diciembre. Y yo estoy bien con Dios. No, el Señor no habla de misas. El Señor habla de una comunión permanente con Él. No es por medio de los rituales humanos. No es por medio de echar inciensos. Esos rituales no sirven de nada. El Señor no estableció esos rituales. Eso es legalismo. El legalismo consiste en imponer normas de humana procedencia para agradar a Dios. Pero Dios determina cómo es la forma correcta de adorarle. Y es lo que nosotros debemos conocer. Y eso lo vamos a ver en el segundo lugar, en el segundo punto, la refutación al legalismo. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. El Señor Jesús no calla ante la amañada acusación, pero tampoco entra en explicaciones, ni en discusiones bizantinas, en discusiones religiosas. Inmediatamente va y les confronta con su pecado. Les dice, ¿por qué ustedes están quebrantando la ley? ¿Por qué ustedes están pecando? Han puesto sus tradiciones sobre la palabra de Dios, sobre mis palabras. El Señor Jesús refuta la autoridad de aquella demanda legalista. ¿Cómo puede ser que sus demandas de cumplir la tradición de los ancianos se considere superior a los mandamientos de la ley de Dios, superior al de cada uno? La ley de Dios está sobre la tradición de los ancianos. No es que la tradición sea mala en sí. Lo pecaminoso de la tradición es añadir a la palabra de Dios, es malinterpretar la palabra de Dios para imponer cargas imposibles de llevar. Los fariseos estaban quebrantando los mandamientos de Dios para imponer sus normas legalistas. Otro aspecto de la autoridad religiosa es que el obedecer a Dios está por encima de obedecer a los ancianos. En otras palabras, la autoridad de los ancianos consiste en conducir al pueblo a obedecer a Dios y no a ellos mismos.
Y aquí la palabra anciano en griego es presbúter, de donde viene la palabra presbítero. No sé si ustedes la han oído, pero la palabra presbítero es la misma que se usa en las cartas para referirse a los pastores de la iglesia. Y esta es una observación muy importante, porque los males que aquejaron a los judíos son los mismos males que aquejan a la iglesia en el siglo XXI y durante estos 20 siglos que hemos pasado. Los pastores pretenden imponer sus reglas sobre los mandamientos de Dios, y la autoridad del pastor no está en lo que ordene la denominación o en lo que ordene él mismo, sino en lo que demanda la Biblia. Hermanos, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia no es una iglesia de borregos torpes. La Iglesia Bíblica Ríos de Gracia es una iglesia que enseña la palabra de Dios para que los hermanos no seamos engañados con cosas fuera de la palabra de Dios. La iglesia no puede aceptar, ni ahora, ni en mí, ni en otro hermano, que se impongan normas fuera de la palabra de Dios. Y cuando alguien venga a imponer una norma, así sea yo mismo, fuera de la palabra de Dios, nosotros debemos pararnos y decir lo mismo que dijo el Señor Jesús. Ustedes están violando los mandamientos para imponer sus tradiciones. Ahora, el Señor Jesús refuta el legalismo remitiéndose al quinto mandamiento de la ley moral de Dios. Versículo 4. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pero también luego dice: el que maldiga a su padre o a su madre irremisiblemente debe morir. Y este es el primer mandamiento del decálogo dirigido a la relación hacia los hombres. Aquellos fariseos podrían asegurar que eran buenos cumplidores de la ley, porque pensaban que obedecían fervientemente a los 4 primeros mandamientos dirigidos a esa relación hacia Dios. Ellos guardaban el Shabbat como algo súper importante. En ese día no se hacía nada, ese día era súper especial. Entonces ellos eran buenos porque estaban adorando a Dios en el Shabbat. Ellos no nombraban el nombre del Señor en vano. ¡Wow! ¿Cómo nombrar el nombre del Señor en vano? Ni siquiera lo nombraban. Por eso el nombre correcto que se decía en hebreo no lo conocemos hoy. No sabemos si era Yahvé o Jehová. ¿Por qué? Porque ellos callaron ese santo nombre para evitar, de una manera religiosa, para evitar caer en el pecado del tercer mandamiento. Pero resulta que ellos evitaron tener relación con Dios, porque el nombre dado fue para relación. Dios les dio el nombre para que lo conocieran por ese nombre, para que el pueblo se relacionara con él por ese nombre. Pero el pueblo desechó el nombre por entrar en legalismos. Ahora, ellos no se hacían imagen de ninguna semejanza, no tenían ídolos, no se rodeaban ante los ídolos. Ellos podrían decir: nosotros cumplimos la ley de Dios. Pero Jesús, que les conocía bien, sabía que ellos violaban los mandamientos sociales, y el transgredir uno solo de los mandamientos del decálogo implica haber transgredido toda la ley. Ahora, veamos cuál era su práctica pecaminosa. Dice: ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Y en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Esta era una tradición de los ancianos, era un punto legalista de la Mishnah. Era un quiebre pernicioso a la ley de Dios, pues lo que pretendía era acumular riquezas para la rancia capa sacerdotal de la época. Y veamos la trampa. La idea era que una persona consagrara sus bienes a Dios, que los entregara a los ancianos. Pero esto no lo hacía inmediatamente. Digamos, una persona rica iba y decía: bueno, voy a dedicar corbán, voy a hacer corbán, o sea, voy a dedicar, apartar todas mis riquezas para el Señor. Pero él no traía sus riquezas, él seguía disfrutando de sus riquezas, de su casa, de lo que él tuviera, de sus esclavos, sus sirvientes. Él podía seguir disfrutándolos. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. A la hora de la muerte llegaba el Sanedrín y le decía: es corbán, él lo dedicó, aquí tenemos el documento. ¿Sí? Y de esa manera ellos
torcían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hacían esto para evadir el quinto mandamiento de la ley santa, que ordenaba guardar, brindar atención, proteger a sus padres en la vejez, sin importar qué tipo de padres habían sido. La orden era: tú debes honrar a tu padre, no juzgar, sino honrar a tu padre y a tu madre. Y honrarlos significaba no abandonarlos, cuidarlos en su vejez, sostenerlos. Pero la dureza del corazón de los fariseos permitía, a través de esta norma sesgada, de esta tradición de los ancianos, violar la ley de Dios. Así, con cada uno de los mandamientos, las tradiciones de los ancianos lo que hacían era conducir al pecado. Esta es la forma como el legalismo anula la palabra de Dios. Jesús le repite: así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y el propósito principal del Señor al confrontarles con su pecado y refutar su acusación es el de hacerles caer en cuenta que su actitud es equivocada, ya que ellos no pueden contender contra Dios, que lo que deben hacer es obedecerle y conducir al pueblo a obedecer a Dios. Les hace comprender que la autoridad que se les ha delegado como líderes religiosos tiene que estar sujeta a la autoridad suprema de Dios revelada en su palabra, en su santa ley. Y de esta manera, el Señor Jesús nos define lo que es la verdadera religión. En la relación con Dios, es Él quien nos da el marco regulador. Es Él quien determina cómo debemos adorarle y servirle. Y es por medio del conocimiento personal con Dios que se produce una obediencia a su palabra. Dios no acepta legalismos. Dios no acepta normas impuestas por hombres. Esta es la falsa religión. Lo que Dios demanda es el cumplimiento absoluto de su santa ley. Pero ¿saben una cosa? Esto es imposible para el hombre. Ningún hombre puede cumplir perfectamente la ley moral de Dios. Y si el hombre no puede cumplir la ley moral de Dios, ¿cómo demanda Dios que el hombre cumpla? Sí, Él lo demanda, porque Él proveyó un sustituto para cumplir perfectamente la ley moral de Dios y llevarnos a nosotros como beneficiarios de ese cumplimiento, a todo aquel que en Él cree. Por eso nosotros necesitamos de la obra salvífica de Cristo, porque Él es el único que satisface a Dios mediante el cumplimiento perfecto de la ley. Si Cristo no te presenta como un cumplidor perfecto de la ley, te va a tocar presentarte a ti como un cumplidor perfecto de la ley de Dios. Y te lo aseguro, ya no lo lograrás. Porque desde antes de nacer, desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, ya tienes naturaleza de pecador. Ya eres reo de juicio, reo del infierno. Por eso necesitamos de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de agradar a Dios y de rendirle adoración es por medio de Jesucristo. Y este es el Evangelio. El Evangelio consiste en que debido a que ningún hombre puede cumplir toda la ley moral de Dios, y si no puede cumplir toda la ley moral de Dios, menos va a poder cumplir los añadidos de las tradiciones de los judíos. Ningún hombre puede cumplir la ley moral de Dios, pero Dios nos dio en Cristo un sustituto que ya cumplió la ley moral, no para que nosotros no la cumplamos, sino para que Él nos presente perfecto. No para que nosotros no la cumplamos, sino para que por medio de su poder, del poder del Espíritu Santo, nosotros amemos el obedecer la santa ley moral de Dios. Amén. Finalmente veremos la hipocresía del legalismo. El Señor Jesús les dice: hipócritas, hipócritas. El Señor Jesús asume su autoridad y les desenmascara, les quita la máscara.
Es que la palabra hipócrita significa actor de teatro. Y en la época, los actores de teatro tenían una máscara, se ponían unas máscaras, y con ellas interpretaban su papel, hacían una simulación del personaje que estaban interpretando. Y a eso se le llamaban los hipócritas. Los legalistas fariseos eran hipócritas, eran unos actores, porque ellos simulaban ser lo que no eran. Aparentaban piedad, pero sus actos la negaban. Pero sus actos contradecían la palabra. Eran falsos adoradores, eran falsos maestros, eran falsos guías. Aparentaban, simulaban adorar a Dios y conducir a las gentes a adorarlo. Pero en realidad estaban muy desviados, y lo que estaban haciendo era irse al despeñadero y llevar a todo el rebaño con ellos. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvar a su rebaño. Y el Señor Jesucristo se los confirma mediante la misma palabra, que les confirma que ellos son hipócritas, que ellos son falsos guías, que ellos son unos actores siniestros en cuanto a la adoración a Dios. Y les dice: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. El Señor nos lleva a través de la palabra y los remite a uno de los profetas más conocidos y aceptados por ellos. Isaías 29:13 dice: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Él estaba solamente repitiendo las palabras de Isaías. Esta profecía no es que fuera dicha por el profeta Isaías 700 años antes para anunciar o para mostrar cómo eran los judíos de la época. No. Recuerden, la profecía confrontaba a los pecadores de ese tiempo. Los profetas decían cuál era el pecado de aquellos, y en realidad el pueblo judío del año 700 antes de Cristo era un pueblo fariseo, era un pueblo que era, ¿cómo se llama? Artista, actor, que simulaban adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Esta profecía nos dice que el pueblo del Señor hacía lo mismo, tanto en los tiempos de Isaías, 700 años antes de Cristo, como en los tiempos de Cristo. Pero hermanos, una mala noticia, como en el siglo XXI. La terquedad del pueblo de Dios es que insiste en el legalismo como forma de adoración. La causa del legalismo farisaico es el estar apartados de Dios. Es el desconocer su palabra. El legalismo surge cuando la palabra se esconde. El legalismo es rechazar la palabra de Dios para suplantarla por mandamientos de hombres. El legalismo es apreciar más a un líder religioso que a Cristo mismo. Y esto conduce a que aparentemente se honra a Dios, pero que el corazón esté muy lejano de Él. El Señor Jesús nos enseña que una adoración así es vana, porque no busca la exaltación a Dios, sino busca reconocimiento humano. No busca satisfacer a Dios, sino complacerse a sí mismo. La falsa religión es una máscara, bonita por fuera, pero inútil por dentro. La adoración basada en reglamentos, en ritualismos humanos, en palabras bonitas, es una falsa religión. Hay una sola forma de tener comunión con Dios. Hay una sola forma de adorar a Dios. Hay una sola forma como Dios demanda que sea adorado, y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a adorar a Dios si no viene en el nombre de Cristo, y si no viene como beneficiario del Evangelio de Cristo, cuando Él predicó: arrepentidos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. La única forma de tener comunión y de adorar a Dios es el venir al Padre solo mediante la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que venga por medio de sus propias obras, por medio de sus propios legalismos, por medio de sus propios rituales,
Está rechazando el sacrificio de Cristo. Está diciendo: el sacrificio de Cristo fue en vano. El sacrificio de Cristo no sirve. Cristo derramó vanamente su sangre en la cruz. Y esto es blasfemia. Hoy en día aparecen unos personajillos que se llaman los judaizantes, o los conocemos como los judaizantes. Es esa iglesia judía que pretende volver a aquellos rituales que parecen tan bonitos, que son tan atractivos. Oh, ponerse la kipá, el talit, andar con las filacterias, que a veces ni se sabe qué son filacterias, porque en realidad no hay una sola muestra. Andar con esas sotanas y todas esas cosas, y tener toda esa serie de rituales, echar incienso. Y eso le atrae a la gente. Claro, porque en su orgullo están diciendo: mira, Dios, yo me puedo presentar delante de ti por mis propios méritos. Pero Dios le dice: no, porque estás rechazando a mi Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Estás aborreciéndome, y yo aborrezco eso. Porque tú estás aborreciendo a mi Hijo, me aborreces a mí. Cuidado con el legalismo. Todo medio diferente a venir a Cristo por medio del Evangelio es una obra teatral, es una máscara, es una simulación barata. Y con ello no agradarás a Dios, y mucho menos entrarás al cielo. ¿A qué conclusión llegamos? Debemos concluir a través de este pasaje que es Dios quien establece el marco regulador para adorar. Él es quien nos da las normas para desarrollar la religión verdadera mediante su palabra. Cualquier otra forma de adoración basada en normas y ritualismos tradicionales como los que usaban los judíos de la época del Señor Jesús son espurios, y Dios los aborrece. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Por medio de Cristo sea la gloria a Dios en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que adora a Cristo, que adora a Dios en espíritu y en verdad, y es una iglesia que esté libre de legalismos. Ahora observemos dos aplicaciones de este mensaje. En primer lugar, este es un llamado para todas aquellas personas que aún no han creído al Evangelio. A todas aquellas personas que piensan que por celebrar algún tipo de rito, ser ecuménico, hay algunas personas que un día van a la sinagoga judía, al otro día van a la iglesia cristiana, al otro día van al templo católico, y de vez en cuando van a donde los musulmanes practican el yoga. ¿Y por qué no? Les gusta también la nueva era y la cienciología cristiana. Entonces dicen: oh, todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones conducen a Dios. Yo soy una persona buena, yo estoy haciendo lo bueno, yo hago diferentes ritos. Bueno, si a Dios no le satisface el rito de los cristianos, pues yo voy al rito de los católicos y quizás con ese empato. Ah, pero si ese no sirve, pues estoy con el de los de la cienciología cristiana. Y ahí empatamos, ahí vamos ganando punticos. ¿Y qué tal que sean los musulmanes? Pues yo voy también donde los musulmanes, y oro 5 veces al día mirando hacia la Meca, y cumplo todos esos rituales que ellos tienen. No, el Señor te dice: no, eso no te vale de nada. No es porque tú hagas algún tipo de rito, porque vayas a misa, o porque haces la primera comunión, o porque diste ofrendas generosas a una iglesia o a una obra social. Eso no es adoración a Dios. Esto es legalismo. La adoración a Dios no se produce por tus actos. Dios no demanda de ti actos rituales. Él no manda cumplimiento de normas humanistas. Él demanda el cumplimiento perfecto de la ley. Y hoy es conocido el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Cristo salvándote es el único que puede cumplir la ley por ti. Tú no la puedes cumplir, pero Él, cuando viene a tu vida, Él te da
una transformación radical a tal punto que te da autoridad para poder cumplir la ley del Señor. Pero Él nos presenta ante el Padre como cumplidores perfectos de la ley, porque Él la cumplió perfectamente. Amado amigo que hoy nos visitas, la adoración no se produce por tus actos. Dios no demanda de ti actos rituales ni cumplimiento de normas. Y hoy, al haber conocido el Evangelio, entonces el Señor te llama a abandonar tu falsa religión llena de obras y de legalismos imposibles de cumplir. Hoy el Señor te dice: clama para que aquel que cumplió perfectamente toda la ley sea quien te presenta ante el Padre como un cumplidor de esa ley. Clama hoy por Cristo, porque Él es el único sustituto por lo que tú no has cumplido. Clama por una transformación de tu corazón. Clama por un corazón obediente a Dios. Corre a Cristo hoy, arrepiéntete y empieza a buscar el conocimiento de Dios. Empieza a buscar una transformación, que tu corazón se ha transformado a un corazón que desea agradar a Dios. Ven a Cristo, cree en Cristo y siga a Cristo. Pero este también es un llamado a los santos. Examina tu fe. Amado hermano, examina tu religión. Y no me vengas con el cuentito aquel de que Cristo no vino a instituir una religión, sino una relación. Bueno, religión, la relación. Examina cómo está tu relación con Dios. ¿En qué está basada? ¿En lo que tú haces o en lo que Él hizo? ¿En los mandamientos que a ti te imponen en la iglesia, o los amigos, o en la familia, o los religiosos? ¿O en la obra perfecta de Cristo, quien cumplió toda la ley de Dios? Examina tu fe. Este mensaje es para que examines tu fe, amado. Para que reconozcas el todo legalismo en ti, porque sabes, como cristianos, y aún de la gracia, todavía tenemos un gran nivel de legalismo. En nosotros todavía se mueve poderosamente ese católico romano. Reconoce todo el legalismo y arráncalo de tu práctica religiosa. Arrepiéntete de valorar más tus obras que la obra de Cristo. Algunos de nosotros todavía tenemos la manía de hacer negocios con Dios. Si yo te llevo los diezmos, tú me bendices. Si yo voy el domingo, tú me sanas. Si yo hago esto, tú haces aquello. No, con Dios no se puede negociar. Y ya lo hizo todo por ti. Arrepiéntete de valorar más tus obras que la obra de Cristo. Cristo ya venció por ti. Desecha todo lo que haces de manera legalista. Desecha lo que juzgas en otros de manera legalista. Y clama por un corazón que reconoce la gracia de Dios y que vive en la gracia de Dios. Finalmente, vive la religión verdadera. La religión que está basada en el conocimiento relacional con Dios a través de Cristo. En el conocimiento de sus santas demandas. Y en el saber que tú amas de corazón el agradar a Dios. Esta es la religión verdadera. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. A Dios sea la gloria en su iglesia. Oremos. Amado Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por estar hoy iluminándonos